Vamos a ver si me funciona. Ok. De criar o es lo mismo que disciplinar. Escuchen antes de que tomen su asiento lo que pasó en un hogar. Dice así: Jorgito cierra los ojos y levanta sus brazos en un gesto inútil de protección. El manotazo sin medida ni misericordia de su padre golpea de lleno su rostro, al mismo tiempo que lo recrimina a toda voz y con palabrotas por no haber cumplido con todo el aseo de su cuarto. ¿Cree usted que esto es algo correcto? Estamos hablando de hogares cristianos. Hermanos, ¿qué es crear según la Biblia? ¿Qué significa crear? ¿Qué significa, hermano mío, cuando la Biblia enseña que es correcto y es bíblico disciplinar? Por favor, tomen asiento porque esta noche de eso estaremos conversando. No tengo una lección para que usted apunte, pero sí tengo la oportunidad para que usted pueda ver acá. Y si hay algo que usted pueda apuntar para aprovecharlo y estudiarlo más profundamente, le invito a que pueda apuntar y pueda aprovechar acerca del tema que en esta noche estaremos tocando. Ahora, los jóvenes, algunos jóvenes tal vez en esta noche van a decir: ¿de qué me sirve haber venido en esta noche? Voy a acabar de hablar acerca de la disciplina en el hogar y yo no tengo hijos. Pero déjeme decirle que usted lo va a tener. Déjeme decirle que de aquí a algunos, de aquí a 5 años, y si algunos se pueden decir que no, pero si no se adelantan, pero por lo menos de aquí a 5 años, algunos de los jóvenes que están aquí estarán casados. Algunos de los que están... ¿Qué te algunos estarán teniendo ya hijos. Algunos estarán ya teniendo a su primer hijo. Y muchas veces voy a decirle, o yo creo que en realidad todos los padres entrenamos con el primer hijo. Con el que practicamos y con el que en sus momentos hasta cometemos errores para no cometerlos con los demás, ¿verdad que sí? Hermanos, yo pregunto en esta noche, este hombre que tomó a su hijo en esa forma, según él disciplinándole, la verdad está enseñándole a su hijo lo que es una verdadera disciplina. En realidad el mensaje de la disciplina y de lo que es disciplina se va a tocar el próximo domingo si el Señor lo permite. Pero hermanos, es muy probable que tal vez algunos jóvenes aquí, algunos de nuestros hijos o nosotros mismos como padres, en su momento, al escuchar una anécdota, una reflexión como esta, de lo que este padre hizo, probablemente algunos puede ser que estuvieron pensando: caramba, yo he hecho algo parecido. Caramba, yo en su momento sí, he tenido ira y enojos y tal vez ahí no he sido muy sabio para en realidad disciplinar a mi hijo, a mi hija. Ahora es muy probable también que el padre que hoy hablamos, este señor que estaba con su niño, estaba convencido de que castigar a su hijo en esa forma para él era la mejor, para él era la correcta. Probablemente él pensó de que él estaba cumpliendo con su deber paterno. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra niñez vimos como nuestros padres también entrenaron con nosotros en la disciplina. Yo me acuerdo de mi abuelita cuando ella disciplinaba a mi tía. Mi tía me lleva como 3 años, algo así. Está jovencita todavía, ¿verdad? Y yo me acuerdo, hermano mío, cuando ella hacía algo y cómo mi abuelita la agarraba, la disciplinaba. Era la forma en la que ella pensaba que estaba bien. Yo creo que todos nosotros como padres, todos los que estamos aquí, hermanos míos, como padres, estamos de acuerdo en que nosotros como padres tenemos una responsabilidad. ¿Amén, hermanos? ¿Y sabe cuál es la responsabilidad que tenemos? Tenemos la responsabilidad de corregir
a nuestros hijos y disciplinarlos. Yo me acuerdo, y no sé si aquí algunos padres han pasado por lo mismo, cuando en su momento yo tenía que disciplinar a mis hijos y yo tenía que decirles a ellos, me duele más a mí que a usted. Y ellos se que volvían su cara y decían, solo usted sabe que le duele a usted más que a mí. ¿Verdad que sí? Solo usted sabe. Ya voy, papi. Ya voy, que a usted le duele más que a mí. Ya voy. Soy yo el que estoy recibiendo. Usted está feliz por lo que está haciendo. Hermanos, honestamente, yo sé que todos nosotros como padres sabemos, y repito, estamos de acuerdo en que es necesario y tenemos una responsabilidad delante de Dios de corregir y disciplinar a nuestros hijos. Pero viene una pregunta, ¿qué es corregir? Viene una pregunta, hermano mío, ¿qué es disciplinar? Algunos dirían que disciplinar y corregir es lo que este Señor está haciendo. Yo no puedo olvidar, y no, en mi mente nunca podré olvidar cuando yo vi a una señora tomando a un muchachito, a un chiquito que estaba, a una chiquita que estaba portándose mal en el bus, y la agarró y el manotazo la pegó en la ventana hasta que sonó el coquito de la chiquita. Y yo dije, eso no es disciplinar, eso no es corregir a un hijo. Hermanos, es importante que entendamos entonces qué es corregir y qué es disciplinar. Nuestros padres, mis padres, uno con 82 años y mi madre con 73, trataron de hacerlo en mi vida, en la vida de mis hermanos, a su manera. Algunos de ellos decidieron no castigar porque mi abuelita castigaba. Pero igual, hubo momentos en que la disciplina era a su manera. Ahora, muchas veces, aunque me dolía más, a mí me gustaba que mi madre me castigara. Pero cuando mi papá decía, oh, qué duro que era. Era más difícil para mí. Y si en su momento alguien dijera entre ellos dos, ¿quién quiere, Juanca, que le discipline? Yo escogería a mi mamá. Porque cuando mi papá pegaba, pegaba. Pero déjeme decir una cosa, cuando pegaba, yo no estaba dispuesto a volverlo a hacer. No estaba dispuesto a volverlo a cometer. Pero era esto en realidad disciplina. Repito, hermanos míos, nuestros padres trataron de hacerlo con nosotros a su manera. No eran perfectos, pero lo hicieron pensando que estaba bien. Mis abuelos, al igual que mis padres, y los padres de mis abuelos tenían su forma de disciplinar y corregir. Yo me acuerdo cuando mi abuelita tomó una piedra de estas que agarraban para machacar la carne, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando uno de mis tíos estaba molestando, y ella agarró la piedra y se la tiró. Gracias a Dios se quitó y se agachó, ¿verdad? Pero ahí quedó el hueco en la pared. Yo creo que ella estaba pensando en su momento que estaba disciplinando. Gracias a Dios, cuando salen los nietos, pues parece que los abuelos no les gusta castigar en esta misma forma, ¿verdad? Más bien son los que le reclaman a los papás y le dicen, pero ¿por qué le pegaste a chiquito, mamita? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo. Cuando mi mamá me agarraba o me quería agarrar porque algo hice y ahí venía con la paja y mi abuelita salía para defenderme. Y yo me imagino que mis tíos decían, ¿pero qué le pasa a mamá? A nosotros nos agarraba y nos daba y aquí más bien está defendiendo a Juanca. ¡Qué bárbaro! Hermanos, pasa. ¿Pero qué es corregir? ¿Qué es disciplinar? ¿Sabe? Yo creo que mis abuelitos y los padres de ellos tenían una desventaja. Nosotros, yo creo que hoy en día tenemos una gran ventaja que no tenían ellos. Porque, hermanos, a ellos no se les permitía tener la palabra de Dios. Costaba tener la palabra de Dios.
Y estaba el famoso cuento de que si leían la Biblia se volvía loco. Entonces los abuelos y los padres de ellos no leían la palabra de Dios porque no querían volverse locos. Y cuando iban a las misas, pues igual, así como entraron salían, porque las misas y todo lo que se enseñaba era en latín. Y ninguno de ellos sabía nada de latín. Y cuando salían allá, ellos les preguntaban, ¿qué aprendió? No hay nada. Oye, ¿por qué? No entendí. No entendí nada. Pero yo creo que hoy nosotros como padres y los futuros padres que van a estar en medio de esta congregación tienen la gran ventaja de que tienen en sus manos un libro maravilloso, la palabra de Dios. Amén. Y hermano, tiene que usarla, tiene que aplicarla para darse cuenta cuando usted tenga que corregir o cuando usted tenga que disciplinar, hacerlo en la manera correcta como Dios lo manda. Aún así, escúcheme bien, la disciplina siempre se utiliza y se va a utilizar para bien o para mal, dependiendo de nosotros. La Biblia nos enseña, y escúcheme papá, escúcheme mamá, la Biblia nos enseña que son los padres adultos quienes tienen la responsabilidad de guiar, de disciplinar, de corregir, de instruir y de criar a los hijos. Y yo creo con todo mi corazón que Dios no ha cambiado eso, ni lo cambiará. No lo va a cambiar. La razón de por qué digo esto es porque hoy en día está saliendo una nueva, estamos invadidos por una nueva mentalidad. En los últimos años, hermanos amados, ha llegado una nueva mentalidad a nuestro país, porque ha dado resultado en otros, pero no un resultado de temor y no un resultado de respeto hacia los padres, sino de un libertinaje increíble. Y quiero decirles que hay una mentalidad nueva por medio de personas, por medio de gobiernos y movimientos que están invadiendo la mente de nuestras familias, de los hombres y de las mujeres, en cuanto al asunto de lo que es criar a los hijos. De hecho, hermanos míos, es una nueva filosofía. Estos están enseñando, escúcheme bien, y establecen leyes contra las enseñanzas, leyes que están en contra de la Biblia, conceptos que no están en la palabra de Dios y que están en contra de la voluntad de Dios. Esas nuevas normas dicen que el Estado debe de ser el que tiene que establecer las normas para que los padres puedan criar a sus hijos. Y yo pregunto, ¿el gobierno no puede ni siquiera con las carreteras? ¿Y va a poder con nuestros hijos? Cada vez hay más huecos. Y no pueden con huecos. ¿Qué van a hacer ellos con nuestras familias? Hermanos, es una mentalidad satánica. Es una mentalidad que no viene de Dios. Y es una mentalidad que se está sembrando en los colegios, en las universidades, y nuestro gobierno prepara gente para enseñar sus mentiras. Sí, hermanos, las mentiras de que ellos son los que el Estado es quien debe de establecer las normas para criar a los hijos. ¿Sabe? Hay grupos internacionales detrás de esto, y uno de ellos, como las Naciones Unidas, que dicen que cada país debe colocar personas y que ellos pueden colocar personas que pueden estar preparados y aprobados por ellos para dar formación y ejecutar la formación de los niños, vigilándolos a ellos y también a los padres para que lo hagan como ellos lo piden. Y de ahí es donde ha salido el famoso cuento del diablo, que yo no lo creo que sea así,
de que no hay por qué disciplinar a los hijos. De que no hay por qué decirle a un hijo que roba, mire, eso está mal. Déjelo, algún día va a aprender. ¿Cuándo? Cuando esté en la reforma. O cuando esté muerto. Porque en un asalto alguien lo valió. No, hermanos. Yo pregunto en esta noche, ¿está usted de acuerdo con esta mentalidad? Algunos padres que están aquí ya tienen sus hijos grandes. No tenemos nuestros hijos grandes. Y algunos, aunque no querramos, vamos a ser abuelos. ¿Y cómo vamos a enseñarle a esos nietos cuando tengamos la misión de poder compartir con ellos? Hermanos, se está sembrando una mentalidad que no es y no viene de parte de Dios. Y yo pregunto también en esta noche, ¿está Dios de acuerdo con esa mentalidad? ¿Está usted, hermano mío, de acuerdo con esa mentalidad? Vean lo que dice la Biblia en Proverbios. Y busque el libro de Proverbios. Y antes de que todas esas instituciones y gobiernos salieran, ya Dios había dicho algo muy interesante. Proverbios 16, 25 dice, ¿lo tiene? Proverbios 16, 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Notó, hermano? El gobierno nos está dando a nosotros 8 caminos. Otro camino, que no es el que Dios ha trazado. Y cuando Dios ve ese camino, Él dice, parece para ellos derecho, pero al final van a morir. Al final van a estar destruyéndolos. Al final más bien va a ser un caos. Y es lo que está pasando en muchos países, donde permitieron que esa gente, estos pensamientos pudieran regir los matrimonios y las familias. Vea lo que dice Proverbios 22, 6. Yo sé que es un versículo conocido por muchos de nosotros, pero Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, ¿a quién está pidiendo Salomón esto? ¿De quién está hablando Salomón en cuanto instruye al niño en su camino? ¿Le está hablando al gobierno? ¿Le estaba hablando a las Naciones Unidas? ¿Le estaba hablando a los profesores de nuestros hijos? Yo creo con todo mi corazón que Él se lo estaba diciendo a los padres, a cada papá y mamá, que tiene que entender la responsabilidad que tiene ante Dios de instruir a sus hijos. Y Hechos 5:29 dice así. Hechos 5:29 dice así. Ahora, yo no tengo problema. Si yo disciplino a mis hijos y tengo que disciplinarlos en su momento, lo haré. Y no me da miedo si los vecinos me mandan a llamar a cierta institución porque yo estoy disciplinando a mis hijos. ¿Pero saben quiénes son los que van a sufrir en realidad? Los jóvenes que están acá y señoritas que algún día van a ser padres. Porque, hermanos, ahora en nuestro país las leyes dicen de que usted no puede tocar a su hijo, no puede disciplinar a su hijo. Y si alguien llama y lo demanda, te va para la cárcel. ¿Sabía usted eso? Ahora, si usted tiene miedo de esto, voy a recordarle lo que dijo el Señor a través de Pedro. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, ¿lo cree usted?
¿Está dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto? Yo he escuchado cómo hay instituciones que quitan hijos y al final esos hijos estaban más protegidos con esos padres porque los metieron en cierto lugar y fueron abusados por los mismos muchachitos que estaban allí. No es cierto que el Estado cuida. Eso no es cierto que los va a proteger. La única protección para nuestros hijos es haga lo que Dios dice y como Él lo dice. Sí, mi amado hermano. ¿Sabía usted que estos versículos establecen claramente que la tremenda responsabilidad de criar, de formar y educar a los hijos no están sobre los hombros de estas personas, no están sobre los hombros del gobierno, no están sobre los hombros de las Naciones Unidas, no están, y escúcheme bien y voy a hacer todavía más claro, no están ni siquiera en los hombros de los abuelos. ¿Me escuchó, mi amado hermano? Y yo creo que cuando un nieto tiene un abuelo cristiano es una bendición, pero no está sobre los hombros de los abuelos criar y enseñar a nuestros hijos. No está tampoco en los tíos y tías, no debe estar tampoco en los hombros de otros familiares, menos de un vecino, y peor aún, con todo respeto, menos de empleados o empleadas, mucho menos en el gobierno. Hermanos, la responsabilidad de criar, de formar y educar a los hijos está en los hombros, según la Biblia, de cada papá y de cada mamá. Amén, amén. ¿Me escuchó, hermano? De los dos. ¿Y sabe por qué? Porque como padres, usted y yo tenemos el privilegio, tenemos la meta y la obligación de preparar bien a nuestros hijos para lo que ellos deben de ser en el futuro. Y aquí hay 6 cosas que creo yo que deberíamos de entender los padres acerca de la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos y criarlos en la manera que Dios lo manda. 6 cosas. Y yo me imagino que esas 6 cosas todos los deseamos. Primero, que vivan bien en y con la sociedad. Amén, hermanos. Que la sociedad no les ande persiguiendo por ser adultos. Yo quiero que mis hijos vivan bien, pero vivan también bien en medio de la sociedad. Amén. Que contribuyan en la misma sociedad positivamente. ¿Queremos eso? Pero creo que lo más importante es que adoren a Dios. Yo quiero que mis hijos adoren a Dios. Yo quiero que mis hijos alaben y honren a Dios. Que sean humildes ante el Espíritu Santo para escuchar su voz y hacer lo que Él les pide. Que sean siervos del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, joven, señorita, escúcheme bien. No a todos Dios está llamando a ser obreros tiempo completo, pastores y predicadores. Pero sí voy a decirle que Dios pide que nosotros como padres, ustedes como hijos, sean cristianos las 24 horas del día. Cuando usted está en la escuela, está en el colegio, está en la universidad, lo que ve sus compañeros es un pequeño Cristo, no sé. Espero que sí. Y hermanos, esas cosas no se logran, no se obtienen solamente por querer. Yo quiero eso, pero como vimos hoy en la mañana, hay que pagar el precio. La sexta cosa que yo quiero que mis hijos tomen en cuenta, no sé si aparece ahí, es que puedan conocer
y ser obedientes. No apareció, ok, pero lo repito, pero menciona el sexto. Que ellos conozcan y sean obedientes en todo a la palabra de Dios. Sí, joven, señorita, si usted ama a Dios, usted debe regir su vida con la palabra de Dios. Y padre, tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Papá, mamá, es su responsabilidad, al igual que la mía, enseñar, instruir, moldear y formar a sus hijos para que tengan esta meta. Esta meta debe ser el estilo de vida de sus hijos, porque si lo llegamos a lograr, ellos también desearán que sus hijos o los hijos de ellos también tengan ese mismo estilo de vida. Escúcheme bien, no es fácil para el gobierno, no es fácil, perdón, para nosotros, porque el gobierno ya tiene más tiempo a nuestros hijos, ¿verdad que sí? El gobierno tiene más a nuestros hijos hoy que el hecho de que nosotros los tengamos en la casa. Son bombardeados por los medios de comunicación. ¿Sabe por qué? Porque tienen más dinero, tienen más personal, tienen más métodos para sembrar todo ese plan en sus vidas, que hoy en día está en contra, en realidad, de la voluntad de Dios. Escuché a un padre que tuvo que tomar una decisión por su hijo. Le ofrecieron la bendición de que él pudiera estar de 7 de la mañana hasta casi 7 de la noche en un centro educativo. Prepara muy bien a los muchachos, les enseñan un montón de cosas, pero este papá dijo: mi hijo tiene tantos años, el colegio lo va a tener 12 horas al día. ¿Qué voy a tenerlo yo para ayudarle y enseñarle? Parece tonto lo que él hizo, pero él dijo: prefiero 1000 veces tenerlo en otro lugar, pero que yo no tenga más tiempo para enseñarlo, porque todavía está moldeado. Hermano, honestamente, hay muchachos en nuestra iglesia que se han perdido, porque pasan horas de horas con amigos mundanos, mentalidades mundanas, enseñanzas mundanas, y los han apartado del corazón de Dios. Con todo respeto voy a decir, algunos de esos padres creen, y puede ser que en esta noche hay papás así, o hoy de mañana hay papás que piensan esto, que con tener a sus hijos 2 o 3 horas en la escuela dominical, esto va a ayudar a sus hijos a estar en contra y contrarrestar, perdón, todo lo que están recibiendo durante la semana. Que 2 o 3 horas van a causar que sus hijos se rescaten del mundo, de sus mentiras, de sus vicios, de su tristeza, del dolor y hasta de la condenación. Hermanos, escúchenme bien, es injusto y absurdo esperar que la iglesia cambie y transforme a nuestros hijos solo porque están 2 o 3 horas por semana. Eso es mentira. Es un trabajo de todos los días. Amén. Es un trabajo de todos los días. Nosotros no tenemos culto todos los días. Yo creo que si lo tuviésemos, la gente no vendría. Muchos no vienen miércoles. Es el único culto que se da. Hay evangelistas lunes, martes, jueves, un viernes. Y yo voy a recordar
lugares que también es injusto y absurdo echarle la culpa al imbécil por las malas decisiones de algunos de nuestros hijos. Usted está hoy aquí, ¿están sus hijos con usted? ¿O había un lugar mejor en esta noche por el cual no está?